Pues es un gusto nuevamente poder contar con ustedes en esta segunda charla de hoy, titulada Masculinidades y Trabajo con Hombres. Este ciclo de charlas que hemos venido comenzando a realizar desde la semana pasada, nos queda todavía una, la próxima semana, en compañía con Gendes, que es el equipo pues que nos ha estado apoyando para el desarrollo de estas charlas. Además, pues como ya vimos la semana pasada, son pues expertos, ¿no?, en el tema. Y pues el día de hoy pues es un gusto tener la participación de Ricardo Ayllón González en esta charla que se titula Masculinidades y Trabajo con Hombres. Ricardo es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y psicoterapeuta gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Se formó como facilitador del programa de hombres contra la violencia intrafamiliar impartido por el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina de San Francisco. Obtuvo la certificación en competencia laboral como instructor de cursos de capacitación por el CONOCER y el Ceneval, y recibió la formación en autoconocimiento, género y sexualidad dentro de la psicoterapia del reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia en España. Ricardo pues también es socio fundador de Gendes, que es pues, la organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la igualdad de género a través de procesos de formación, sensibilización, investigación e incidencia en política pública, en donde pues se involucran los estudios de masculinidades y el trabajo con hombres en consecución de las sociedades justas, igualitarias y libres de violencia para todas las personas. Pues actualmente Ricardo se desempeña como coordinador del programa de metodología, supervisando procesos de intervención comunitaria, grupal e individual, así como desarrollando estrategias de capacitación para diferentes audiencias y procesos de investigación, por supuesto, todos relacionados con el quehacer sustancial de lo que realiza Gendes como organización. Entonces, Ricardo, pues muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y pues te damos el micrófono. Gracias. Muchas gracias, gracias Gloria por la invitación, gracias por la presentación también, y bueno, pues un gusto estar ahora con ustedes. La semana pasada que ya Maestro Mauro empezó a abrir estos espacios, estas conferencias y después diálogo acerca de las masculinidades y qué significa esto de ser hombre. Hoy vamos a abordar el tema de la violencia machista, de la violencia que nosotros los hombres ejercemos en contra principalmente de mujeres y de otros hombres que considero menos, incluso violencia contra uno mismo. La dinámica va a ser similar a la sesión pasada. Estará una conferencia de 1 hora aproximadamente y después abrimos un espacio para dudas, preguntas que vayan surgiendo. Entonces, si durante la charla, lo que vayas escuchando, hay alguna duda, algo que te gustaría profundizar o hablar, escríbelo y al final podemos dialogar al respecto. Bueno, por ahí hay algunas caras conocidas, ¿no? Siempre me da gusto saludar, por ejemplo, ahí está Rembrandt, de allá de Bolivia, está Rafa Fontes, también, bueno, hay Bernardo que tiene su cámara prendida. Hola, Bernardo. Carmela, que anda por ahí también, Sergio, Jorge, de Hipoderac, bueno, y toda la gente, un saludo que andan por ahí con sus cámaras prendidas. Y quien no, pues un saludo también, hay muchas personas por acá. Bueno, entonces, a ver, enmarquemos un poquito, ¿desde dónde vamos a estar hablando? Carmela, hola, también, vamos por ahí. Vamos a abordar este tema de la violencia masculina y algo bien importante. A ver, todo mundo en esta cultura en la que vivimos ejercemos formas de violencia y vivimos y recibimos formas de violencia. Entonces, vamos a hablar y vamos a trabajar con las personas que mayoritariamente ejercemos estas formas de violencia, que en esta cultura, pues, somos los hombres, con un 80 o 70% de violencias que ejercemos de todo tipo,
acoso, hostigamiento, violencia física, bueno, la más grave, los feminicidios, ¿no? Que sabemos pues que son 11 feminicidios al día. Entonces, desde ahí es donde vamos a abordar la plática de hoy. Vamos a estar hablando de esta violencia que como hombres ejercemos. No estamos negando otra forma de violencia, pero insisto, habrá que trabajar con este gran porcentaje de ejercicios de violencia y con quienes ejercemos estas violencias, ¿no? Como la plática pasada, Mauro comentaba, pues si mayoritariamente somos quienes ejercemos estas formas de violencia, podemos, si la trabajamos, ser esos agentes de cambio y dejar de ejercer esas formas de violencia. Entonces, bueno, eso es importante que miremos desde dónde va a ir esta plática, esta conferencia del día de hoy. Y te cuento, voy a unir dos temas, porque era la invitación a hablar de la violencia masculina y del trabajo con hombres. Entonces, vamos a abordar el tema de la violencia que hacemos los hombres desde el enfoque y la mirada del modelo que Gendes utiliza para trabajar con hombres agresores. Entonces, vamos a ver un poquito al autor de este modelo y cómo es que vamos trabajando con hombres desde esta intervención y qué vamos entendiendo por violencia, así como las formas de violencia que se dan. Veremos algunos ejemplos y sobre todo al final veremos, para no quedarnos, como digo yo, en la desesperanza, pues ver de qué manera podemos como hombres desaprender estas conductas, estos comportamientos y vincularnos de una manera distinta. En una hora más o menos, pues será algo breve, tratar de ser lo más claro posible. Y, por ejemplo, de todo lo que veas hoy, si tienes interés, sería bien importante, por ejemplo, si estás en Ciudad de México y te interesó el tema, que te unas a los grupos para trabajar violencia. Si eres mujer que quieres observar el grupo, siempre eres bienvenida, ¿no? A mirar cómo es el trabajo. Entonces, bueno, sin más, y ya con esta, pues enmarcando esta conferencia, me gustaría recordar que venimos de una organización que se llama GENDES, Género y Desarrollo, es el acrónimo, ¿no? Pensamos que para que de verdad haya un desarrollo como tal en nuestro país, debemos de trabajar los temas de género, los temas de desigualdades, los temas pues de disminución, erradicación de la violencia, en este caso, violencia de género. Les presento al autor de este modelo de trabajo con hombres y pionero del trabajo con hombres en nuestro país. Se llama Antonio Ramírez, él es psicólogo. Él desarrolló en los años 90 esta intervención y pues al pasar el tiempo la ha venido modificando, se han ido evaluando procesos, se han ido haciendo modificaciones hasta llegar al modelo que al día de hoy, a la intervención que el día de hoy, pues ejercemos y realizamos con hombres aquí en Gendes y en otras ciudades y en otros países. Antonio, te decía, él fue creando este modelo, él es psicólogo y ha trabajado pues muchos años con hombres que ejercen violencia, de pareja y de familia. Entonces, vamos a partir justo de la plática pasada, de cómo como hombres vamos aprendiendo a ser hombres a través de la educación, ¿no? Esto que luego escuchamos como nos construimos como hombres, pues tiene que ver con la educación que he ido recibiendo y la manera en que esos mensajes los he incorporado y después se traducen en conductas o comportamientos. No solo la familia será un medio de educación, de información, también lo serán los medios de comunicación, las redes ahora, la calle, los amigos, las escuelas, las religiones, en fin, una serie de instancias que me van a ir diciendo cómo debo de ser como hombre. Me van dando códigos, así les nombra Antonio Ramírez como códigos culturales. ¿A qué se refiere? Como todas esas ideas y expectativas que están en lo social y en lo cultural,
y que me dicen cómo tengo que ser como hombre. Entonces, es importante ver que estos aprendizajes que tenemos en la vida cotidiana, desde una mirada muy tradicional como hombres, pues nos lleva a tener un aprendizaje machista. Tal vez algunos más, algunos menos. Por ahí hay alguien que decía que había un machómetro, ¿no? Ver qué tanto pues, tenemos esa educación ya adentro, ¿no? Como incorporada. Y desde ahí, pues vamos interactuando con otros hombres, con mujeres y con uno mismo. Entonces, de todos esos aprendizajes, vamos a tomar el aprendizaje de la violencia y, como lo dice el autor, pues va a ser un recurso que vamos a tener los hombres para mantener el privilegio, para tener ese abuso de poder y para dominar a las mujeres, ¿no? Como un grupo mayoritario, pero también puedo dominar a esos hombres que considero que no son como yo o que son inferiores a mí. Hablo de niños, puede ser de jóvenes, puede ser de hombres que están como en toda la diversidad sexual, diversidad sexogenérica. Puede ser a hombres que son de pueblos originarios, a hombres que considero que pueden ser menos que yo académicamente, en fin, a todos estos hombres que no entran como en la idea tradicional de ser hombres, también sobre esos hombres podré ejercer estas violencias. Ahora, algo fundamental cuando hablamos de la violencia machista. 3 cosas así importantes que están ahí. La primera, la violencia que vamos ejerciendo es selectiva. Es decir, voy seleccionando contra quién sí, contra quién no. Justo como dice el párrafo anterior, pues voy viendo contra quien yo considere que es menos, ¿no? 2, lleva una intención siempre, como de dominar, de mantener este control, este dominio. Y el tercero es un aprendizaje. Y habrá que subrayarlo ahí porque hay algunos hombres que nos dicen, no, bueno, es que yo tengo ahí un gen de la violencia y tal. No, bueno, sabemos que es un aprendizaje. Sabemos también, gracias a las compañeras que trabajan en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que 9 de 10 hombres que ejercen violencia contra las mujeres, 9 no tienen ningún daño, ni problema neurológico, ni orgánico. Uno sí, 1 de 10. Los 9 restantes, pues como dice Mabel Burin, una académica, psicoanalista y feminista, pues somos hijos sanos del patriarcado, ¿no? Del machismo. Entonces, es un aprendizaje, lo vamos viendo. Hoy sabemos que lo vamos aprendiendo entre jóvenes, en infancias, ¿sí? Entonces, también vamos aprendiendo entre hombres, fíjate, a tener unas maneras distintas de relacionarnos que no sean la violencia. Los grupos de hombres, pues vamos aprendiendo también entre hombres adultos a respetarnos, a tener una cultura del buen trato, etcétera. Entonces, la aprendimos de jóvenes así, ¿no? La violencia, pero la podemos desaprender también como adultos en estos grupos. Ahora, la violencia, ¿cuál es el objetivo? Pues producir miedo, controlar, ¿no? A la otra persona. Y vamos a algo fundamental en esta teoría, en esta conferencia. Desde esta mirada del autor de Antonio Ramírez, vamos invadiendo espacios, en este caso de las parejas, para controlar y dominar. Cuando estoy hablando de las parejas, estoy haciendo referencia tanto a mujeres o hombres que sean pareja de estos hombres que llegan y que ejercen formas de violencia. Entonces, vamos a entender qué es un espacio. Los espacios son el ámbito territorial que necesitamos todas las personas para sobrevivir y desarrollarnos de una manera sana, de una manera plena. Es el espacio personal que cada quien vamos teniendo.
ahora que hubo pandemia, si te acuerdas, nos decían de la sana distancia, ¿no? Y había un muñequito que era su sana distancia. Entonces te ponían así, ¿no? Como, este es tu espacio. Bueno, a eso se refiere. Obviamente en espacios de transporte público, donde hay muchísima gente, ese espacio pues se pierde, ¿no? Y entonces ahí estamos como en contacto con la otra persona. Bueno, entonces nos dice Antonio Ramírez, la violencia se produce cuando invadimos los espacios de la otra persona. ¿Cuál será el sentido? Pues quitar el poder, tenerla en desequilibrio. Y se va dejando a la pareja sin recursos, se la va dejando débil y desprotegida. Al menos hay 5 espacios. Vamos a ir revisando cada uno de ellos, vamos a hablar para que quede lo más claro posible con ejemplos de la manera en que vamos ejerciendo esta violencia machista. ¿Cuál es el objetivo de que lo veamos? Pues al menos 2. 1, que nos podamos dar cuenta de cómo hay más allá de una violencia física, hay otras formas de violencia. 2, a lo mejor darme cuenta que ejerzo estas formas de violencia o las vivo. Y yo agregaría que una vez que te hayas dado cuenta, pues hacer algo al respecto, buscar un apoyo, buscar una ayuda para pues trabajar esta violencia que puedo estar haciendo, porque yo, yo sí creo y estoy cada vez más convencido pues que nadie nos merecemos vivir ninguna forma de violencia, ¿no? Entonces, mira, estos 5 espacios, como dice el autor, mientras más espacios se vayan invadiendo, pues mayor será el control que se tenga sobre la persona. Vamos al primero de los espacios. Es el espacio físico, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, la primera parte de la lámina habla del cuerpo de la persona y tiene al menos 3 invasiones. La piel, que es como la violencia física que comúnmente conocemos, golpe, un apretón, un moretón, algún jalón, en fin, ¿no? Está esta invasión directamente a la piel, al cuerpo de la persona. Sin embargo, también podemos invadir desde otros 2 lugares. Las expresiones de la persona y decirle a la pareja que ahora se ve que se enoja mucho y si se enoja, así son frases que hemos escuchado de hombres, ¿no? Si te enojas, te ves fea, ¿no? Debes estar siempre contenta o no llores. Entonces, el limitar las expresiones de las personas, de las parejas, es otra manera en que las invadimos. Y una tercera es invadir la percepción. Eso al día de hoy también lo conocemos como gaslighting, como una violencia en donde lo que se busca es que la persona que la vive vaya entrando como en una idea de que va perdiendo la razón, va perdiendo la cordura, como que está equivocada, en confusión total. Desde aquí vamos a conocer esto como una invasión a la percepción de la persona. Te decía que también se le nombra gaslighting y aquí hablo un poquito de dónde viene eso y qué es eso. En los años 50 hubo una película derivada de un libro que se llamaba Luz de Gas, Gaslighting, que cuenta la historia de una pareja heterosexual en donde un hombre va haciéndole creer a la mujer una situación, una serie de cosas que son irreales, que no es real, pues, y le va poco a poco haciendo que pierda la razón. A partir de ahí, pues, sabemos que es una violencia tanto emocional como, en este caso, pues, directamente al cuerpo de la persona. Esto es solo la primera parte, espacio físico, el cuerpo. Pero también podemos invadir todo lo que está alrededor de la persona, todo lo que está alrededor del cuerpo de la persona. Es decir, podemos invadir el espacio donde vive, ¿no? La escuela, el trabajo, lugares de descanso de la persona, lugares importantes para la pareja. Ejemplos, hay, no sé, a lo mejor ya hay alguna restricción para que no se acerque
quien ha ejercido violencia. Recuerdo el caso de un joven de bachillerato que tenía ya prohibido acercarse a la pareja y el joven se aparecía afuera de la escuela, ¿no? A pesar de tener una restricción, ahí estaba. O también me tocó ver el caso de una pareja que se habían ya divorciado, se habían separado, pero el hombre pues, no quería dejar, aún ya después de divorcio, ¿no? Entonces, ahora él visitaba los espacios que eran importantes para ella, su restaurante, su cafetería, ¿no? Entonces ella decía, ya, ahora está en estos espacios que eran míos, ahora está otra vez ahí, ¿no? O de pronto llegamos a los lugares de trabajo y he escuchado a varios hombres que dicen, bueno, llego pues para ver quiénes son los hombres con los que trabaja, quiénes son sus compañeros de trabajo y que se vea que yo soy el dueño, ¿no? De ella. En fin, vamos invadiendo, si te das cuenta, pues a la persona y todo lo que está alrededor de ella. Este es el primer espacio. Ahora, está la invasión al espacio emocional. ¿Qué es el espacio emocional? Pues las emociones que cada persona va sintiendo. Aquí lo vamos a relacionar también con lo que hemos ya hablado la sesión pasada, de cómo en esta idea muy tradicional de ser hombres se nos va limitando a la expresión de determinadas emociones. Bueno, entonces decíamos que a los hombres se nos permite más la emoción de la ira, del enojo. Generalmente, cuando está esta emoción, va expresada en formas de violencia. ¿Mm? ¿Qué pasa con las mujeres? Siguiendo una educación muy tradicional de ser mujeres, pues hay emociones que también se permiten, ¿no? Más que otras. A lo mejor la tristeza, ¿no? Puede ser el miedo, puede ser el llorar, en fin. Cuando vamos limitando en este espacio y vamos invadiendo, quiere decir que desde una mirada muy tradicional de ser hombre, yo voy limitando incluso las emociones que ella pueda tener. Frases como lloras de todo, ¿no? Frases como está hormonal, frases como está en sus días, frases como lo que te decía hace un rato, una mujer enojada se ve fea, ¿no? Muchas veces sabemos que el enojo, siguiendo una idea muy tradicional de género, el enojo a veces ayuda a poner un límite. Entonces, cuando decimos no, 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 tampoco el enojo, es como pues tampoco límite. Y pues muchas veces yo voy decidiendo qué emoción va a tener la otra persona o quiero que exprese la otra persona, ¿no? Frases que hemos escuchado de hombres que dicen, cuando vamos a convivir con o sea, quiero que estés contenta, ¿no? Porque pues va a estar mi mamá, entonces quiero que sonrías, no quiero que pongas tus jetas, en fin. Es decir, vamos como las emociones que ella sienta, que la pareja sienta, las vamos o anulando o descalificando o imponiendo las que yo quiera. El tercer espacio es el intelectual, que es todas las ideas y creencias, todos los conocimientos que la pareja tenga, que la persona tenga. Entonces, igual, las vamos a descalificar, las vamos a anular, y aquí podemos hablar de otra forma de violencia que se le conoce como mansplaining. En México le han nombrado macho explicador, en donde pues vamos anulando lo que ella va diciendo y entonces llego yo a decir lo mismo que ella dijo y se me da a mí más reconocimiento, se me da a mí el valor, siendo que ella lo acaba de decir. En ámbitos laborales, escolares, nos han compartido que es una de las violencias que más se da, ¿no? Cuando ellas toca hablar en alguna reunión, en algún trabajo en equipo, en alguna junta, pues muchas de estas ideas son anuladas o incluso retomadas por algunos hombres y son las que tienen el peso, el reconocimiento. También pasa en temas de pareja, en ámbitos de familia,
Hemos escuchado a hombres que dicen, es que a mí no me gusta que ella hable de política, a mí no me gusta que hable de deporte porque no sabe, que no hable de fútbol, etcétera. Entonces, se les va limitando también en esta idea, ¿no? De no hablar, no decir. Se invade el cuarto espacio, que es el espacio social. Y a ver, aquí algo bien importante en el espacio social. Aquí lo abrimos a dos rubros, digamos. El primero, que es el espacio social en donde la persona desarrolla sus vínculos, sus contactos, las interacciones con la familia, con las amistades, en el trabajo, en fin. El segundo es pues todo el espacio virtual, las redes sociales virtuales. En el primero, cuando seguimos una idea muy tradicional de ser hombres, las vamos limitando a que deje de convivir con amigas, de pronto ya no convive con amigas, ¿no? Puede ser que empiece a hablar mal yo de las amigas hasta que las corte, o empiezo a hacerme, como decía una señora, decía, ahora él es más amigo de mis amigas que yo, ¿no? O sea, empezamos como a invadir. También hacemos que la red familiar, la familia, dejemos de tener contacto con la familia, ¿no? Y otra vez el domingo con tu mamá. No, ya no hay que ir con ella, ¿no? Me da flojera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que vamos dejando que la persona, la pareja, deje esos vínculos de tal manera que el único vínculo que va quedando, pues soy yo o mi familia. También pasa, esto te decía, en las redes sociales virtuales. Entonces, ahí vamos invadiendo todas las redes, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. WhatsApp, ¿no? Es muy frecuente escuchar a hombres que dicen, va a haber reunión de sus amigos de secundaria y de prepa, entonces pues, yo voy a ir porque ahí estaba el novio que tenía ahí en la secundaria, y no vaya a ser, entonces mejor yo voy, ¿no? O sea, vamos invadiendo esos espacios y generalmente dicen, no, pero es que tú no estuviste en la secundaria, o sea, estuve yo, ¿no? Sí, no importa, pero yo voy, ¿no? O sea, ahí estamos y nos hacemos presentes, invadiendo esos espacios. Aquí es muy importante porque entendiendo esta lógica de la violencia que se da en las parejas, yo creo que toda la gente que estamos aquí, todas las personas que me están escuchando, han sido parte de la red de alguien o son parte de la red de alguien. Entonces, yo te invito a que por mucho conductas que veas en donde se separa la pareja, incluso puso una denuncia, una demanda y regresa con la pareja que puede ser agresor y a lo mejor lo hizo una vez, lo hizo dos veces y tú estuviste ahí. Luego lo que pasa es que decimos, híjole, está regresando otra vez, ¿no? Pues yo creo que le gusta porque vamos ahorita a entender y estamos explicando, pues no es de que le guste, es que va generando este vínculo con la persona agresora y de pronto se vuelve el único referente. Entonces, la invitación, si has sido parte de esa red, es que no dejes de serla nunca. Así sea la 20ª vez que regresa, que siempre estés ahí. Porque, pues, cuando se trabajan los temas de violencia, es importante recobrar la red personal, la red presencial, a las amigas, a los amigos, a la familia. Y es importante que estés como parte de esa red. El último espacio que se invade es el espacio cultural, que tiene que ver con todas las formas en la que la persona ha aprendido desde casa sus tradiciones. Aquí encontramos cosas bien extremas, como cambiar de religión, como celebrar determinadas festividades o no, como Navidad, como Día de Muertos, en fin, como toda la tradición de la persona. Entonces, quiero que podamos ver cómo
cuando invadimos todos los espacios, pues hay una relación totalmente de codependencia en donde, te decía, el referente pues será el hombre, ¿no? Tradicionalmente hablando, pues que va ejerciendo estas formas de violencia sobre la pareja. En muchas intervenciones que hay para trabajar con mujeres que son receptoras de violencia, se trabaja con estos espacios como para ir recuperando el propio cuerpo, el espacio físico, recuperando incluso el espacio físico alrededor, lugares que son importantes para la pareja. Fina Sanz, una autora importante en el tema de cultura del buen trato y que habla de maltrato, habla de la importancia de tener espacios de poder individuales, ¿no? Entonces, cuando hay un trabajo con ellas, ¿no? Con las parejas que viven violencia, es buscar un espacio propio para desde ahí tener este propio lugar donde pueda estar sin nadie más que con ella misma, ¿no? Como reconociéndose, en fin, como recuperar el cuerpo y un espacio. Y además, validar y reconocer sus emociones, validar el enojo, reconocerlo, mirarlo. Toda la parte de pensamientos, de ideas, de creencias, de sus conocimientos, ¿sabes? Es validar que sabe, obviamente, ella misma para ella misma, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo creo que te ha pasado que si conoces a alguien que ha vivido mucha violencia, de pronto, cuando ya no está con la pareja y está en una etapa de recuperación, hay quien dice, es que ahora me cuesta trabajo tomar decisiones, no sé si desde las más sencillas, si me voy manejando y voy por acá o voy por este lado, porque estaba tan acostumbrada a que mis cuestionamientos se desecharan. Entonces es como, ¿qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Ujú. Recuperar su red social, como te decía, y recuperar sus propias tradiciones. Entonces, mientras que el trabajo con ellas es recuperar todo su mundo, el trabajo con nosotros los hombres es dejar de invadir. Ese es nuestro trabajo. El trabajo que hacemos con nosotros los hombres en esta intervención es cómo podemos más bien compartir los espacios desde el diálogo, desde el respeto y no estar invadiendo, sino generando un diálogo para compartir. Y aquí, uniendo parte del trabajo que hace la autora Fina Sanz, pues justo es tener estos espacios de fusión, como ya lo menciona, también de separación, donde hay esta individualidad, y ojo, separación no es ruptura, o sea, podemos estar muy fusionados, amándonos como pareja, como familia, y después el espacio de ella, el espacio de él, después habrá una fusión, en fin, como tener esos espacios que son propios y que vemos acá que son necesarios, que cada persona tenga su mundo y claro, se compartirá una parte, pero no todo. Y aquí hay que hablar del amor romántico, de todas estas ideas que están tradicionalmente bien incorporadas en muchas de nuestros cuerpos, ¿no? Como hombres y como mujeres, en donde son reforzadas por toda la cultura, por las canciones, en donde creemos que la otra persona, pues sin ella me muero, o recordarán esta canción de Tú y yo somos uno mismo, en donde pues nos fusionamos. Entonces, si la otra persona se va mi mundo. Qué importante entonces es tener el propio mundo, claro, se comparten elementos, pero cada quien va teniendo un mundo. Ujú. Entonces, bueno, el amor romántico pues va generando este tipo de relaciones que sumadas al enfoque en masculinidades, pues va generando que desde este dominio que tenemos nosotros los hombres, vayamos controlando a las parejas, justo desde esta mirada. Ujú. Por eso es importante mirar cómo se van dando estas relaciones
pero sobre todo la manera en que podemos ir trabajando, ¿no? Mira, todas estas invasiones se van traduciendo en violencias. Violencia emocional o psicológica, ¿no? Violencia física. Y mira, violencia física te decía hay de dos. La de contacto o alrededor de la pareja, de la persona, del cuerpo. También estará la económica o la patrimonial. Evidentemente, la violencia sexual. Y aquí vamos a entender la violencia sexual no solo como la violación o como el tocar partes del cuerpo que la persona no quiere, evidentemente, sino acá también vendrá todo el tema de acoso y hostigamiento sexual y los famosos piropos, en fin, ¿no? O sea, como todos estos temas que no son pedidos, no hay un acuerdo, no hay un consenso, y desde ahí se van invadiendo cuerpos. Invadimos, claro que invadimos con las miradas, trabajando, por ejemplo, con conductores de buses, de microbuses, nos dicen, pues, que así tal cual, ¿no? Nos dicen, bueno, sí, o choferes de taxi, ¿no? Dicen, es que yo como las veo, las trato. Y si traen así abiertito un poco la ropa pegada, pues yo digo, ¿quieren hombre? Y entonces, pues claro, yo les voy diciendo, ¿no? Lo que quieren oír, etcétera. Ya, hay esta idea, esta creencia, ¿no? de los cuerpos de las mujeres, como te decía al principio, de esta invasión de esos espacios. Entonces, sí, una mirada o el famoso piropo, claro que es una invasión al cuerpo. Entonces, será considerada desde esta intervención como una violencia sexual. Y además está la verbal. La verbal no solo son las groserías que comúnmente conocemos. De hecho, la definición de violencia verbal dice, son sonidos o palabras para que poner en desequilibrio a la persona. Entonces, hay sonidos que también son un tipo de violencia verbal. Y además, el autor coloca aquí que podemos cosificar, es decir, quitarle el valor que tiene como persona y nombrarla como una cosa, menospreciar, hacerla sentir menos y amenazar. Entonces, son la serie de violencias que habría que agregar, la virtual, la mediática, que desde ahí vamos invadiendo los espacios de la pareja. Ahora, no solo nos vamos a quedar con estas formas de ejercer violencia, también hay algo que se llaman actitudes irresponsables o cínicas. Después de que ejerció una violencia, generalmente lo que hacemos es culpar. Y entonces es, bueno, claro, pero es que, pues, si ya me conocen, ¿no? O es que mi abuelito así me educó, ¿no? Mi papá así me educó, entonces, pues yo por eso soy así. O es que tenía mucha hambre y cuando tengo mucha hambre no me controlo, es que no me han pagado. Es que me hicieron enojar en el trabajo, por eso llegué y le pegué a la niña. Es que tú tienes la culpa, ¿no? Todavía escuchamos ahora temas en donde, no sé, por temas de acoso sexual en ámbitos públicos, laborales, universitarios, ¿no? Hay hombres que dicen así, es que ¿para qué trae ese pantalón? También ella, ¿para qué se lo pone? Yo, pues, así decía un hombre en un grupo. Yo tengo aquí ella sí se ponía a sus manos, ¿no? Una libido y entonces la tengo que descargar con las mujeres en lo diario, en lo cotidiano, ¿sí? O sea, es como, la echamos para allá, la responsabilidad. Pocas veces, desde una idea muy tradicional de ser hombres, pocas veces nos vamos a responsabilizar de lo que nos toca. Por eso, gran parte del trabajo que hacemos con Gendes es promover la responsabilidad activa. Es decir, en determinadas situaciones que vivimos en lo cotidiano, ¿cuál es mi responsabilidad? Y desde ahí estar dejando de culpar para asumir una responsabilidad. Pero no solo hacemos eso, también la negamos. No es cierto, no es cierto, no pasó, no fui yo. No, 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 eso no. Eso ni es violencia, Ricardo. No, no. Entonces, fíjate, culpo, niego, minimizo. Ya todo es violencia. Uy, ya la generación de cristal. Uy, ya no se puede decir nada. ¿No? Voy minimizando.
la violencia. Decimos que no hay violencia pequeña. Imagínate una violencia emocional dicha siempre de manera reiterada a una persona, pues claro, va teniendo un impacto muy fuerte en la autoestima. Es importante hablar, por ejemplo, de los machismos cotidianos. Antes se le llamaban micromachismos. Micro no porque sea pequeño, sino porque es muy imperceptible, no lo podemos ver o está muy normalizado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los machismos cotidianos, se hace referencia a eso, a esas violencias que están tan normalizadas, que desde ahí se van aplicando en la vida cotidiana de una manera reiterada y muchas veces, pues, sin ninguna tipo de sanción, ¿no? El otro tipo de actitud irresponsable que tenemos es coludirnos. ¿Qué es eso? Pues nos vamos haciendo cómplices de las violencias de otras personas. Aquí dos temas a tratar dentro de la colusión o la complicidad. Aquí viene el famoso pacto patriarcal, es decir, yo sé que alguien en la escuela, en el trabajo, está haciendo un acoso, está acosando a alguien y me quedo callado, ¿no? Como, no es mi rollo, ¿no? Es un tema de allá, de otra persona. Yo ni me meto. Ah, bueno, pues hay una frase de las compañeras feministas que dicen que el silencio pues, nos hace cómplices. Justo es eso. ¿Cómo hago para evidenciar algo que está sucediendo? Eso es un compromiso y una responsabilidad activa otra vez. Estar como deteniendo a estos hombres que ejercen estas formas de violencia para dejar de coludirme, para dejar de ser cómplice de ellas. Otro tipo de colusión que vemos son las redes sociales. Hay algún comentario, simplemente se anuncia una plática como esta y empiezan varios comentarios de hombres, ¿no? Haciendo cualquier tipo de burla, de risa acerca de lo que se va a ver, de que te van a enseñar a cómo no violentar, a ser mandilón, maricón, etc. Claro, una serie de comentarios y de burlas que sumado a otros y desde esta invisibilidad que pueden dar las redes, pues desde ahí se van sumando, ¿no? Y una permisividad que permite que en las redes sean estos espacios en donde se ejercen todas estas formas de violencia, ¿no? Esa complicidad que en estos espacios virtuales se da. También otra forma de hacernos cómplices, de coludirnos, tiene que ver con la virtualidad en donde nos pueden llegar fotos, imágenes, comentarios de mujeres y lo que hacemos es viralizarlas. Entonces, si me llega una imagen, un comentario, entre comillas un chiste, misógino, homófobo, ¿qué hago? Si no quiero reproducir todo esto, puedo hacer dos cosas. Puedo borrarlo, puedo dejar de compartir, puedo dejar de viralizarlo y después puedo hablar con la persona que lo está mandando, pues justo para detenerlo. O sea, la responsabilidad como hombres que deberíamos tener es como dejar de ejercer estas formas de violencia. Y aquí voy a hacer énfasis otra vez en el problema a nivel nacional que tenemos, internacional, de violencia contra las mujeres. No es cualquier tema. Estamos hablando de 11 feminicidios al día, de que en una edad promedio, esto cuando surgió la campaña de Me Too y en México surgió la campaña de Mi Primer Acoso, ¿no? A los 8 años, las mujeres recibían en promedio el acoso, el primer acoso, ¿no? Donde vamos violentándolas, en donde el más del 60% de mujeres reportan tener miedo al salir a la calle por algún tipo de violencia o acoso callejero. Es decir, estamos hablando de un problema importante. Y que ese problema, pues en la gran mayoría somos nosotros los hombres quienes estamos ejerciéndolo. Bajo el amparo y el cobijo de la normalización de estas
ideas muy tradicionales de ser hombres, y acompañado de otros, pues para esto, coludirme y hacerme cómplice. Entonces, cuando hacemos este trabajo con hombres, además de trabajar nuestras propias violencias, es cómo puedo hacer para dejar de coludirme o de ser cómplice con otros. Llevando todo este trabajo con jóvenes en bachillerato, decía un joven, ¿cómo puedo yo detener estas violencias? Y yo le decía, bueno, pues justo con tu pareja, dejar de ejercer esas violencias, ahora que lo ves, trabajarlas. Y me decía, sí, pero ¿cómo hago yo para que con otros compañeros de mi edad no ejerzan estas violencias? Bueno, pues puede ser desde hablar del tema, buscar información, hacer estos círculos entre hombres y desde ahí estar trabajando. En fin, se pueden hacer muchas cosas desde ahí. Ahora, con todo esto que acabamos de decir, que te decía yo que es parte del modelo, es parte de la intervención que hacemos, en donde como hombres vamos dándonos cuenta de todas estas formas de violencia, que hay más allá de la violencia física, te decía, ¿no? Imagina que en este esquema que estás viendo ahora en pantalla, es un triangulito y un círculo. Adentro del triángulo viene algo que dice físico, emocional e intelectual. Adentro dice yo real. Afuera, cultural y social. Lo explico. El triangulito hace referencia al cuerpo de la persona. De hecho, a un lado dice organismo perfectamente balanceado. Cuando hablamos del físico, es el cuerpo. Y a un lado del cuerpo están las emociones y a un lado los pensamientos. Es decir, somos seres integrales en donde a cada reacción corporal tendrá una vivencia, una correspondencia emocional y obviamente un pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué lo decimos? A lo mejor para alguien puede ser muy obvio. Bueno, en una idea muy tradicional de ser hombres, estamos así. No sé si notas la diferencia de imágenes. Aquí, la parte emocional está muy reducida y así andamos por la vida, generalmente sin expresar miedos, sin expresar tristezas, sin expresar dolores, incluso los afectos. Muchas veces los afectos los expresamos también con rudeza. ¿No? Yo no sé si has visto cuando un hombre ve a otro hombre que hace mucho que no se ven y se saludan y nos damos abrazos, pero así, ¿no? Fuerte. Un hombre decía, es que mientras más amor y cariño siento por ese hombre, es mayor el golpe que hay que dar. ¿Sí? En una investigación que hicimos en Gendes, que la podrás encontrar en la página electrónica acerca de la amistad masculina, veíamos eso. Mientras más cercanía y amistad había entre hombres jóvenes, mayor era el bullying, mayor era como la broma que se hacía, ¿no? Y los hombres nos decían, pues es que quiero mucho a ese güey, ¿no? Y por eso lo buleo y por eso está. Entonces también la emoción del afecto está reducida. ¿Qué hacemos en el trabajo con hombres, además de visibilizar las violencias? Le vamos agregando en el trabajo, pues que cada emoción va teniendo un efecto en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, si estoy muy enojado, puede ser que lo que siga es ejercer alguna forma de violencia. Bueno, hay una técnica que ayuda para detener violencias directas. Y esta te la voy a narrar, tal vez se oiga muy simple, habrá que hacerla, ¿no? Pero tiene que ver con que el cuerpo da señales del momento justo antes de ejercer una violencia. Es como cuando tienes hambre, el cuerpo te manda señales. Cuando estás enamorado y ves que viene la persona de la cual estás enamorado, pues el cuerpo da señales. Lo mismo, cuando estás muy enojado, cada quien va teniendo señales diferentes. Si hacemos caso a esas señales, ¿no? Entonces las identifico. Estoy muy enojado, empiezo a sentir las señales del enojo. Bueno, puedo hacer, nosotros llamamos un tiempo fuera o un retiro, alguna señal previamente acordada con la pareja o con la familia, hay que subrayar previamente acordada, porque entonces en ese momento puedo hacer un retiro o un tiempo fuera
moverme del lugar, hacer una serie de actividades que voy a mencionar en un momento, y entonces estoy evitando que haya violencias directas. Pero para esto es muy importante detectar esas señales en el cuerpo. Y si te fijas, aquí va entonces unido la emoción con la sensación corporal. El tema es que en esta idea muy tradicional de ser hombres, pocas veces nos vemos corporalmente, pocas veces tenemos ese contacto con las sensaciones corporales. Por eso es una técnica que hay que irla haciendo, y una vez que la vas haciendo, logras identificar, moverte y parar esas violencias directas. Pero no solo eso, le agregamos a la emoción y al cuerpo los pensamientos, ¿no? Entonces, en ese momento de mayor tensión que estaba pensando, Antonio Ramírez, el autor del modelo, nos dice que la gran mayoría o todas las violencias, pues más bien, surgen de acá, de la cabeza, de todos estos pensamientos que vamos teniendo. Entonces, claro, tengo un pensamiento, llega la sensación corporal, la detecto, está la emoción ahí, y entonces desde ahí puedo detener estas violencias. Pero fíjate, también, como van unidas estas emociones y sensaciones por lo social y lo cultural, que son los aprendizajes de los cuales te hablé al principio, pues aquí es donde aplica como esta idea muy tradicional de ser hombre, este aprendizaje cultural, pues llega a mi pensamiento y desde ahí hago y conduzco algún ejercicio de violencia. Desde ahí que se pueden detener, desde ahí que se pueden parar, porque entonces puedo tener ideas y creencias distintas a las tradicionales, puedo detener la corporalidad y se pueden detener muchos ejercicios de violencia. Y aquí, en esta otra imagen, en donde ya aparece algo del cual no habíamos hablado, que es el espacio espiritual o yo real. ¿Eso qué es, Ricardo? Ay, ¿de qué me vas a hablar? Bueno, tiene que ver con un contacto contigo mismo. El yo real es un concepto que dice que es aquel que nos ayuda a sobrevivir de una manera satisfactoria, sana, para mí y para las personas que me rodean. El yo real es un concepto que hace mucho tiempo una psicoanalista, Karen Horney, hablaba de él, y ella hablaba del yo auténtico, de esta posibilidad que tenemos todas las personas, si no hay un daño neurológico, claro, en donde podemos desapegarnos, movernos de todos los mandatos que están en la cultura, que tengo que hacer de esta manera, que tengo que hacer de otra manera, y esa parte del yo auténtico o yo real, pues lo que busca es estar bien, estar en paz, estar tranquilo, pero que también la gente esté tranquila. Entonces, en Gendes hablamos de cómo nos podemos individuar de ese mandato machista tradicional. Y justo la respiración nos ayuda a estar en contacto con el cuerpo, a callar a la mente, que luego estamos pensando mil cosas en esos momentos de tensión, y eso nos ayuda a retirarnos, a movernos, y desde ahí encontrar este equilibrio del cual hablamos. Claro que te lo estoy diciendo en poquito tiempo. El trabajo que se hace deberá ser constante, deberá ser con compromiso para poder justo detener formas de violencia y estar el mayor tiempo pues en contacto con uno mismo, identificando estas sensaciones corporales y estos pensamientos. Ahora, es algo aquí importante decir, como decía Mauro en la sesión pasada, no nos graduamos de no violentos, ¿no? Sabemos que hay violencias que se detienen y que ya se van desapareciendo, como la violencia física, la violencia sexual. Sabemos que la violencia emocional o psicológica es la que va prevaleciendo. Sabemos también que deja de haber esta actitud irresponsable de culpar y empieza a haber una responsabilización y un trabajo permanente. Sabemos que este trabajo en violencia es eso, permanente. No es que un día llegue yo a decir, ya soy un hombre nuevo, ya no ejerzo violencia, ya soy un hombre deconstruido. No, esto es un proceso. Se va trabajando pues, toda la vida. Y toda la vida voy a estar haciéndome, ¿no? Como esta revisión constante. Es decir, en una búsqueda para mantener relaciones lo más respetuosas y saludables posibles.
Mira, trabajando todo esto, por ejemplo, con hombres de la tercera edad, nos decían, híjole, si esto lo hubiera conocido antes, ¿no? Otra vida hubiera tocado. O este modelo se ha adaptado para llevarlo a los centros de reclusión, hombres privados de su libertad. Escuchándoles, ¿no? Cuando empiezan a conocer todo esto, igual, ¿no? Nos dicen, híjole, esto me hubiera ayudado mucho, ¿no? En otro momento para evitar pues algo muy fuerte, haber matado, en fin. Entonces, cuando damos este tipo de conferencias, por ejemplo, como tú que estás escuchando ahora, decimos, pues, ojalá no lleguemos hasta allá a tocar fondo de una u otra manera y cómo poder apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Eso es como fundamental, ¿no? Dice Fabiola, el pilar que sostiene el machismo es el poder y la violencia, el abuso del poder y la violencia para mantener este dominio. Y se da de esta manera porque no se conoce otra. Porque las otras que conozco, Fabiola, desde una mirada muy tradicional, como el diálogo, como el respeto, como el no invadir, pueden ser vistas como una tontería, como una bobería, como algo que son solo para mujeres o solo para niños. O sea, aunque puedan estar, las voy a descalificar o las puedo descalificar si sigo fincado como en una idea de que solo esto es lo que vale, ¿no? Mira, siempre decimos que hay otras maneras de enfrentar conflictos, ¿no? Y la violencia es la que no habrá que hacerlo. Un ejemplo, cuando trabajo con jóvenes, ¿no? Todo el mundo aquí se acuerda de la entrega de los Oscars del año pasado, donde Will Smith, ¿no? Haya sido cierto o no, pero bueno, pasó. Entonces yo les digo, ¿qué pudo haber hecho ese hombre si estaba inconforme y estaba incómodo? ¿Qué pudo haber hecho que no fuera violencia? Y entonces ya me dicen mil cosas, ¿no? Ah, se pudo parar y se pudo haber ido. Ah, pudo haber, sí, a lo mejor subido, ¿no? Se pudo haber subió ahí al estrado, tomar el micrófono y decir, oye, esto no es correcto. No sé, pudo haber hecho cualquier cosa, pero él decidió, y por eso está la decisión, que la violencia es una decisión, pues decidió llegar y simular o darle el golpe al hombre de ahí enfrente. Entonces, en cualquier situación de violencia, podemos siempre hacer cualquier otra cosa que no sea violencia, pero la tradición, la mirada muy tradicional nos dice, no, es que debemos, ¿no? Hacer la violencia, ¿no? Otro ejemplo que acaba de pasar ahorita, digo, todos estos ejemplos de la vida cotidiana nos regalan ejemplos desafortunadamente, pero ahí pasó un tema entre Messi y el Canelo, entonces el Canelo dijo, ah, sí, o donde me lo encuentre, ¿no? O nada más que me lo encuentre, va a ver, claro, ¿no? El machismo y la violencia sale como, ah, no, entonces ahora, ¿no? En fin, no voy a abundar en ese chisme, ya investiguen. Dice Kira, o Kaira. Hola, muchas gracias por la ponencia. Quiero preguntar qué podemos hacer como mujeres o sociedad para enfrentar estos tipos de machismo y violencia en nuestra vida cotidiana. Bueno, aquí, bueno, varias cosas, ¿no? Siempre decimos es responsabilidad de nosotros los hombres de detener esta violencia, ¿no? Pero aún así hay mujeres que nos dicen, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, a lo mejor si estás en casa, si hay hijos, si hay hijas, desde la no reproducción de los roles tradicionales de género, donde en casa toda la gente puede hacerse corresponsable en las actividades de casa, eso es un gran paso, porque entonces estás promoviendo en casa situaciones de igualdad, situaciones de respeto, ¿no? Entonces, desde ahí, eso se puede hacer. Por otro lado, ser parte de una red de apoyo de alguna amiga, hermana, familiar, que es lo que decía, bueno, eso es fundamental, ¿no? Y acercarle a alguien que vive alguna situación de violencia, teléfonos, lugares donde puedan ayudarla a ella y tal vez ayudarlo a él, como una opción o una alternativa. Porque como hemos dicho, no estamos condenados a vivir
estos machismos y podemos siempre tener otra alternativa. Pues eso, a ver, entonces, este es el libro del autor Antonio Ramírez, en donde podrás encontrar pues todo este tipo de información. Y si te metes a la página de Gendes, que es www.gendes.org.mx, podrás encontrar mucho material al respecto. Y además, si te interesa, como te decía al principio, conocer, así que de manera directa, el trabajo con hombres, si eres hombre, pues entra y lo vives, ¿no? Y ya si te quedas, estaría genial. Como mujer, puedes observar el proceso y desde ahí ir entendiendo y mirando cómo es el trabajo que deberíamos y que hacemos algunos hombres en estos grupos. Entonces, bueno, con esto doy por terminada esta hora de conferencia en donde revisamos cómo hemos aprendido a ser hombres y cómo dentro de este modelo de intervención podemos darnos cuenta de muchos de los ejercicios de violencia que hacemos y mencionamos al menos una técnica, que es el retiro tiempo fuera, para detener alguna forma de violencia. Entonces, bueno, pues lo dejo hasta acá y más bien abramos el espacio para leerles si hay alguna pregunta. No sé, Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias, por supuesto, Ricardo. ¿Sí se me escucha ahora? Sí, ok. Ok, muchas gracias, Ricardo. Por supuesto, muy interesante el tema. Podríamos seguir escuchándote 2 horas más, me parece, pero bueno, el tiempo, por supuesto, es muy valioso. Todo lo que nos has aportado, todas estas reflexiones y lo interesante, ¿no? También de darnos cuenta que estamos ejerciendo también desde la cotidianidad ciertas microviolencias que no nos damos cuenta y que cada vez más las vamos culturizando, ¿no? Las vamos apropiando y yo creo que ahí está el tema de la importancia de visibilizar cada vez más estos temas, ¿no? Y por eso pues la relevancia también para nosotros desde Fundación Quiera, el seguir reflexionando, el seguir invitándonos, invitándolos, invitándolas, ¿no? A todos, desde esta perspectiva mirar todas estas situaciones e identificar de qué manera podemos irlas transformando, ¿no? Ahí tenemos una pregunta en el chat que es de Carla Ortiz, dice, hola, ¿cuál es tu experiencia de trabajo con hombres que no quieren desadherirse de la cultura y la práctica machista? ¿Qué hacemos con eso? Ahí te la comparto. De todas maneras, si alguien también quiere en este momento levantar la mano para hacer una pregunta directamente a Ricardo, pues adelante también. Yo voy a estar fijándome con las levantadas de mano. Así que Muchas adelante, gracias. Ricardo. Gracias, Gloria. Pues varias cosas, Carla. Hay hombres que llegan de manera obligada, ¿no? Por temas de los tribunales en donde llegan y pues no llegan especialmente felices, ¿verdad? Llegan con enojo, llegan muy enojados, generalmente atribuyéndole la culpa a otra persona y que pues, nunca en su vida ha hecho ninguna violencia, en fin. Pero llegan con una orden, llegan con un mandato de tribunales o llegan con una restricción ya de no ver a los hijos o a las hijas hasta que no pase por un proceso de trabajo personal. O llegan mandados de alguna empresa porque ejercieron formas de violencia, porque tienen denuncias, porque hay evidencia, y entonces no se restituye hasta que pase por un proceso de trabajo de personal de su violencia. O hay hombres que llegan de universidades, ¿no? De escuelas. Entonces, no te vuelves a inscribir hasta que pases por un proceso de este tipo o al maestro, en fin. Entonces, son estos que llegan de manera obligada. Hay un porcentaje de un 20% que llegan por su propio pie, por su propia voluntad, ¿no? De decir, pues es que sí estoy teniendo un problema de ira, me enojo con facilidad, la gente me tiene miedo, mi pareja ya me puso un ultimátum, y entonces vengo aquí a buscar un apoyo porque necesito ayuda, ¿no? Pero es un porcentaje pequeño. ¿Qué pasa? Ya estando en grupo, pasan varias cosas.
Primero, estos hombres que llegan, cualquiera pasa por una entrevista inicial, por una aplicación de escalas, de prueba, y ahí sirve mucho para que el hombre también se vaya desahogando. Muchas veces tenemos esta necesidad de hablar, de decir, y esta primera fase que es individual, que son entrevistas, ayuda mucho que el hombre se desahogue, ¿no? Saque. En esta misma etapa individual, ayuda que los psicólogos que hacen estas intervenciones iniciales, como decimos en psicoterapia, vendemos la terapia, ¿no? Vendemos no de dinero, sino de que sea atractiva, de que el hombre va a tener algo positivo al estar acá. Es decir, se la hacemos que sea algo atractivo. Y ponemos el foco en él. Te digo esto porque lo que te decía generalmente es, vengo aquí para que cambie ella, o es que ella, es que la pareja, ¿no? Entonces, redireccionamos para que la mirada sea desde él y la ventaja que él puede tener. Bueno, cuando pasa al grupo y empieza a ver que hay otros hombres de la edad, o más grandes, o más chicos, de un nivel económico alto, o medio, o bajo, doctores, o albañiles, o de todo tipo, y lo que está ahí, lo que les une, son las violencias, se empiezan a sentir acompañados, apoyados, y empieza a crearse en el grupo un ambiente de intimidad, decimos, que se van sintiendo apoyados y se van sintiendo como con la disposición de hablar de estas violencias. A veces pasa que me puedo ver reflejado en la violencia que está narrando el otro. A lo mejor yo no he ejercido esas formas de violencia, pero lo que está detrás, lo que pensé, sí. Y entonces eso me empata. ¡Pum! Más o menos son 4 o 5 sesiones en donde empieza el sentirme incómodo, el sentirme a disgusto de, es que yo, ¿no? Pasando esas 4 sesiones, baja la resistencia, me empiezo a mirar en el otro y empiezo a darme cuenta que puedo mejorar y que puedo pasar este proceso, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se quedan las sesiones. Decimos que no, la idea no es como obligar a nadie ni convencer a nadie. Solito, él viendo en los otros hombres los aprendizajes, va bajando la resistencia y va entrando al proceso. Bueno, hay una deserción de un 40%, hay una permanencia del 60%. Los que desertan son los que puede ser que aún deserten teniendo un mandato ahí del tribunal, claro, pierden la custodia o la guardia, ¿no? Ya no ven a los hijos, en fin, pero luego regresan. Generalmente esos que se van, luego regresan. Sabemos también que los hombres que dejan el proceso, porque hacemos llamadas de seguimiento, nos dicen, es que ya estoy bien. Es que con las 3 sesiones que tuve, no, ya, cambió mi vida, ¿no? Y como la pareja también luego está en proceso, ¿no? Y ella también. Y entonces ahorita estamos felices y nos estamos reencontrando y estamos enamorados otra vez. A ver, ¿qué está pasando? Si conocemos el ciclo de la violencia, están en una etapa que se llama luna de miel, en donde ya se dieron cuenta de situaciones que hacen, pero no acaban su proceso y entonces se reencuentran y todo está maravilloso, pero al pasar el tiempo y los meses, ¡pum!, recae otra vez. Porque no hay un trabajo, digo, 3 sesiones, ¿no? No hay un trabajo ahí importante, entonces luego regresan. Bueno, entonces pasa como toda esta serie de situaciones, de vivencias dentro del grupo. Y bueno, pues hay quienes se van quedando, se adhieren y van apoyando a otros hombres. Les van diciendo, van hablando, se vuelven eso como compañeros de grupo que van apoyando a otros, ¿no? Decimos los viejos que van apoyando a los nuevos. Pues todo eso, Carla. Muchas gracias, Ricardo. Y si alguna otra persona tiene algún comentario, alguna pregunta de manera particular para pues, aprovechar que tenemos aquí a Ricardo y nos siga compartiendo sus reflexiones. Algo importante es que, por ejemplo, el trabajo que hacemos
con los grupos de hombres son hombres adultos o adultos jóvenes, ¿no? Tal vez el más joven será 17 años, el más grande es de 91 años, fíjate, ¿no? El que hemos tenido ya mayor. Luego dicen, ay, ese señor ya pa' qué. Pero no, ese hombre a los 91 llega acá por haber ejercido violencia física con la señora de 89. Entonces decimos, si ese hombre no hubiera estado acá, pues capaz que, ¿no? O sea, la podía matar, en fin. Y ese hombre a los 91 hizo cambios importantes, ¿no? Entonces cuando luego hay hombres de 60 que me dicen, ay, no, Ricardo, yo ya estoy viejo. Digo, a ver, había un hombre de 91 que hizo cambios importantes, ¿no? Y con hombres jóvenes, o sea, en primarias o secundarias, más bien es otras las metodologías que usamos para trabajar este tema de violencia. Puede ser desde el amor romántico, desde ir quitando mitos, sobre todo enfocándonos mucho con los hombres jóvenes a trabajar los mandatos tradicionales de ser hombre, los mandatos machistas, cuestionarlos, visibilizarlos y buscar unas alternativas distintas a esos mandatos que en infancia y en juventud están, ¿no? Carmela. Tenemos dos, Muchas gracias. Perdón, Gloria. Sí. No, gracias, Ricardo. Justo, bueno, y un poco tocaste lo que yo te iba a decir, o preguntar más bien, que tiene que ver, pues eran dos cosas. Una, como madres, padres de niños, bueno, y niñas, ¿no? O sea, un poco era esto, o sea, que no sé cómo ordenarlo. Una es como padres o madres de niños, o sea, de varones pequeños, como desde cuándo debemos empezar y cuáles son las cosas clave o cómo tendríamos que educarlos para romper este esquema tradicional machista, ¿no? Y por otro lado es qué cosas nosotras como mujeres adultas estamos repitiendo quizás sin darnos cuenta, pero que va abonando a que esto suceda y cómo trabajar además con niñas pequeñas. Y si me permites, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo varón que tiene 7 años y me pasó un día jugando con él, no sé qué, digo, o sea, pero el tema es que como jugando así de haciéndonos cosquillas, etcétera. Y entonces yo le dije, no, ya, como no, para, por favor, ¿no? Y él no paraba. Y ahí me vino un flashback, igual será porque estoy más en estos temas de no, ¿cómo? Además tenía como 5 años, ¿no? O sea, era más chico. De no, tiene que entender. Entonces me acuerdo ahí, pum, lo paré, lo senté. Y digo, y lo voy repitiendo a lo largo de los años, porque con los niños creo que solo va a ser repetición, y explicándole esto de no quiere decir que no. Aunque te digan que no, pero la cara te parezca que dice que sí, es no. E inclusive que cuando tú estás diciendo que no, aunque te dé risa, es no. O sea, un poco me extrapolé a sus 17 años y dije, no, o sea, entonces, bueno, son estas cosas a lo mejor pequeñas o grandes, bueno, no sé cómo cada uno de nosotros eduquemos a nuestros hijos, pero cómo podríamos irlo incorporando en la crianza con una orientación a más de crianza positiva y respetuosa, pero en esta línea de igualdad de género en ambos lados, ¿no? Aunque entiendo que obviamente las mujeres somos quienes sufrimos más la violencia en lugar de ejercerla tanto, ¿no? Sí, gracias, Carmela. Que igual, pues, vemos cómo seguir esta idea bien tradicional de ser hombres tiene impactos a nosotros mismos, ¿no? También se nos va la vida, ¿no? O sea, claro, las matamos a ustedes y a nosotros nos va la vida, también nos matamos ahí. Y cosas Yo súper sencillas, perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, en la música, un día igual con mi hijo estábamos escuchando la canción de Miguel Bosé de Los hombres no lloran, que no me acuerdo siquiera si ese es el título, pero que habla de los niños no lloran o los hombres no lloran. Y yo como que le escuchaba sin ponerle atención y fue mi hijo de en ese entonces 6 años que me dijo, no mamá, eso está mal. Los niños sí podemos llorar, ¿no? Y claro, la apagué y le dije, sí, claro. Pero entonces también eso, o sea, cómo despertar el chip en todos nosotros para estar atentos de estas cosas. Sí, de hecho, los chicos no lloran, solo pueden soñar, ¿no? La canción de Bosé. A ver, creo que varias cosas, Carmela, y gracias por comentarlo. Les decía yo que la socialización de género se da desde distintos lugares y será desde esos distintos lugares que podamos ir abonando a la igualdad. Haciendo énfasis en casa, lo que sí podemos hacer, podemos apuntar desde muchos lugares también.
A veces ni siquiera necesitamos, porque luego me dicen, oye, pero ¿cómo mi hijo puede entender el tema de masculinidad y de género? No, ni es necesario hablarlo. O sea, vayámonos a los mandatos tradicionales de género, para ellas y para ellos. Y algo que decía yo en la plática, el trabajar la corresponsabilidad en casa, ese es un gran paso. O sea, que toda la gente que está en casa, independientemente del cuerpo que tenga, pues colaborará en todas las actividades. Todavía hoy, de verdad, es muy común que los niños estén sentados en la mesa y las niñas les sirvan al hermano. Y entonces en eso que parece mínimo, hay un mensaje detrás, ¿no? Las mujeres nos van a servir. Entonces, cuando promovemos esa corresponsabilidad y toda la gente hace todas las cosas y los hombres podemos estar en la cocina y podemos lavar trastes y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y no se nos cae nada y no pasa nada, bueno, esa es una parte importante. Pero no solo eso, si trabajamos la expresión de las emociones, que es otro mandato tradicional, en donde claro que puedes llorar, claro que puedes sentir miedo, claro que podemos respirar, igual a las niñas, ¿no? Claro que te puedes enojar. Obviamente, todas esas expresiones sin violencia, pero se permite la libre expresión, identificar las emociones y hablar de ellas. Ahí estamos incidiendo en el trabajo emocional y corporal. Y fíjate, entonces sumas corresponsabilidad, sumas emociones, ya tienes dos ahí mandatos importantes que estarán como visibilizados y le das la vuelta a ese mandato. Y si le agregas el tema del cuidado corporal o del autocuidado, de justo expresar esas emociones, no sé, como decir, oye, qué bien se te ve ese cabello o lo que sea, ¿no? Como hablarle bien al hijo, a la hija, de lo que hizo, ¿no? De la tarea, del dibujo, de irle enseñando esa parte también del buen trato, decimos, y también del cuidado corporal. Por ejemplo, yo recuerdo, trabajamos con primeras infancias a bañar bebés. Entonces le entran al baño de bebés, niños y niñas. Entonces niños y niñas están bañando al muñequito, al bebé, y entonces desde ahí le están cuidando. Entonces ver a niños, no le están cambiando el pañal al bebé, le ponen talco, y entonces se habla de eso. Ahí ya estamos también desde otro lugar. Entonces ya tienes ahí tres, por ejemplo, elementos, que es cuidado, corresponsabilidad y emociones, en donde desde casa, pues están haciendo cosas. Ahora, desde ahí no vamos a decir, ya, ¿no? Cantamos victoria. Porque claro que está la escuela con otros aprendizajes, y está lo social, y están las redes, y justo desde ahí ver, comentar la película, ¿no? Oye, a ver, pero ¿por qué Namor venció si es hombre? Y a ver, ¿y por qué Namora pudo haber hecho esto? O sea, cómo con perspectiva de género, no solo las canciones, sino las series que ven, las películas, las novelas, para tener ahí toda esta mirada crítica, pues también ayuda muchísimo. Sí. Gracias, Ricardo. Oye, tenemos una manito levantada, ya creo que lo volvió a bajar Sandra, pero también tenemos una pregunta en el chat de Fernanda que dice, ¿cuáles son los temas que es importante abordar cuando se realizan intervenciones con los hombres? Bueno, más o menos has ido mencionando algunos con esta última intervención, pero si quieres precisar. Y luego no sé si Sandra quería finalmente animarse porque Sandra, anímate. La mano, pero ya me quedé con la duda. Ahí está, Sandra. Mira, ahorita vamos con... Y luego con Gilberto. A ver, échale, Sandra, para escucharte, y ahorita respondemos a Fernando también. Pues bueno, no es Sandra. Yo me conozco. Hola. Sandra, hola. Perdón. No te preocupes. Yo me llamo David. Entonces, con lo que comentaba el compañero Ricardo respecto a la cuestión social y cómo es que la misma cuestión social integra el comportamiento de las personas y las activa, las programa, etcétera. Yo reflexionaba, ¿no? Mientras escuchaba aquí a las compas, el compa Ricardo, y pensaba en lo titánico que puede ser esta intervención con nosotros los hombres, y que nosotros los hombres interviniéramos o nos dejáramos intervenir. Lo digo porque creo que, así bien como lo dice Ricardo, la música, la ropa, ¿no? Incluso la comida, ciertos lugares, la escuela, todo está diseñado desde un sistema patriarcal, ¿no? Entonces,
todo ese diseño patriarcal, la verdad, perdonen ustedes mi léxico, pero está bien cabrón. Está bien cabrón despatriarlo y desmadrarlo, ¿no? Que sería aquí las dos vertientes. Pareciera, ¿no? Pareciera que de repente podríamos entrar en un discurso mesiánico y poder decir, ah, bueno, sí, con esas intervenciones se puede lograr, se puede hacer, podemos inferir, podemos imperar en la cuestión cultural y social de los hombres respecto a la cuestión de las mujeres. Sin embargo, es una tarea titánica, ¿no? Tenemos la iglesia, por ejemplo, tenemos a la policía, tenemos a profesores y profesoras en secundarias, en primarias, incluso nosotras como personas profesionales, académicas, institucionalizadas, tendemos a esta cuestión del poder, y creo que el poder es es parte de esas aristas, el asunto del poder, ¿no? El asunto de ejercer ese poder que dijera acá el compa, pues ni existe, ¿no? El poder, ¿no? Pero arroja en aras hasta de lo biopolítico, del control social, ¿no? O sea, son muchas cosas que a veces no es tanto ir a una sesión o a 3 o a 4 o pasar esta etapa, ¿no? Es constancia, creo yo. O sea, la neta, como hombre a mí me cuesta un chingo de trabajo, un chingo. Y hay muchas cosas que necesito en mi vida cotidiana hacer una pausa, pensar, decir, ah, cabrón, sí contesté bien, sí estoy haciendo esto chido, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y de verdad, compañeros hombres y compas mujeres, ha sido bien difícil, porque me he confundido más. Pareciera que ya es fácil y pareciera decir, ah, bueno, ya soy consciente, ¿no? Ya tengo aquí un psiquismo consciente que me permite ejercer mi situación como persona humana y estar en lo social, trabajar, aprender del otro, de la otra, compartirme, ¿no? Tener conciencia, pero la neta no es mágico. Y de repente Ricardo acá nos los decía él, no se trata de vender con dinero, ¿no? Sino de vender la terapia, vender la atención. Y de repente pareciera, bueno, a mí me pareció personalmente, algo muy atractivo, muy bonito, muy atractivo, muy chingón, pero es titánico, es bien titánico y más bien yo invitaría desde nuestras cotidianidades, ¿no? Ahí también leyendo a las preguntas de las compas, que qué se trabaja con los hombres a primera instancia o qué se puede trabajar, todo, compas, todo, ¿no? O sea, todo. Estamos programados y programadas justo para, pues, incurrir en ese sistema macho, en ese sistema patriarcal y darse cuenta de ello, incluso hablar de ello, hasta el pecho se me bota, neta, o sea, siento una emoción aquí, pum, pum, y entonces hay un ejercicio psíquico constante. Y ya, yo puedo acaparar también todo el micro porque también me fascina hablar de estos temas, pero me parece que ahí el compa Ricky pues también tiene más que aportar y compartirnos. Buen día a todos y todas. Ándense chido. Gracias, David. Sí, sí, fácil no es. Ojalá fuera sencillo. Por eso les decía yo, aquí se oye bien fácil, pero hacerlo y meterte, bueno, es el proceso. Y sí, David, este es un proceso, ¿no? De hecho, sabemos que llegar hacia allá, hacia la igualdad y la no violencia, pues yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí lo vamos a ver, seguro, ¿no? Y no sabemos si quien decida tener hijas o hijos y estos a su vez hijas o hijos, pues quién sabe qué vida tendrían, ¿no? Pero yo siempre digo, imagínense a sus abuelas y sus abuelos a la edad que ustedes tienen oyendo una plática como estas. ¿Habrían tenido una vida distinta a ustedes? ¿Sus papás, sus mamás? A lo mejor no hubieran nacido, no lo sé, ¿no? A ver, yo empecé esto en los 90s, este trabajo. Al día de hoy hay muchas cosas que antes no había. Por ejemplo, hay una ley. Bueno, hay varias. La ley de igualdad, la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Que mandata el trabajo con agresores. Entonces, hay cosas que son pasos que se han ido dando. ¿Falta muchísimo? Sí, muchísimo. ¿No? Como decía yo, si cada institución de estas sociales nos van formando, pues claro, habrá que llegar hacia allá, ¿no? La política pública, en fin, un montón de cosas.
Lo que sí también es cierto que no hay que, y no lo digo por el comentario de David, pero hay otras personas que dicen, es que, pues sí, hay que hacer muchas cosas y desde lo individual se logra poco. No lo sé. No habría que desdeñar el trabajo individual. Trabajando justo con personas y en lo individual y lo grupal, y ustedes lo saben, capaz que se puede salvar una vida, ¿no?, propia o la de otra persona. Y capaz que esa vida, pues cómo la cuentas, ¿no? ¿Cómo le das ahí el valor? Entonces, bueno, si una persona desde ahí ha hecho un trabajo importante, constante, como lo he dicho, y si desde ahí le ayuda para su vida y ayuda para que no ejerza violencias, ¿no? Yo recuerdo de los primeros grupos que teníamos allá en Coyoacán, en Ajusco, Coyoacán, decía un hombre que sus hijas ya no le tenían miedo, ¿no? Que él llegaba y sus hijas antes se escondían en el cuarto y cerraban la puerta. Dice, ahora llego y las hijas llegan y me abrazan las piernas. Dice, eso es bien bonito, sentir que las hijas ya no me tienen miedo. Entonces, era importante mirar cómo la imagen que esas niñas iban construyendo de un hombre. Antes era de miedo, ¿no? Ahora era distinto. Entonces, qué importante mirar que todo abona, sí lo individual, sí lo social, obviamente lo relacional, lo cultural. Y como yo siempre digo, este tipo de pláticas ayudan mucho porque antes, en los 90, ni siquiera estaba esto, ¿no? Entonces, el que haya más espacios, el que se trabaje con las infancias, bueno, irá abonando a este tema. Que luego da desesperanza, ¿no? Que algunas políticas públicas se vengan para abajo y tal, pero bueno, pues el trabajo habrá que seguirlo haciendo. Y aquí seguiremos haciendo esta labor, como bien dice David, titánica. Antes de pasar con José Gilberto, Fer, decías ahí dos cosas, ¿no? Como los temas para abordar con hombres. Sabemos que el gran interés de muchos hombres es la sexualidad y la vida sexual, ¿no? Entonces, luego cuando abrimos talleres de sexualidad para hombres, son los grupos que más se llenan, ¿no? Nos interesa hablar de erección, de por qué luego no se me para, de la eyaculación precoz, y eso nos da una posibilidad para, como ya que están acá hablando de eso, pues una ventanita para meternos a otros temas, como el machismo, la violencia, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que el tema de la salud también es otro tema importante con hombres. Entonces, a veces, Fernanda, los usamos como temas caballito de Troya, que me dejan entrar y desde ahí, pum, grabar. Con hombres jóvenes es igual. Cuando abrimos los talleres para jóvenes y hablarles de la sexualidad, son los más taquilleros. Bueno, y están ahí, oye, pero a ver, ¿y entonces por qué? ¿Y cómo se le mete? Y tal. Y entonces es como ir resolviendo esas dudas, pero ir metiendo e ir trabajando estos otros temas, ¿no? Y al otro que decía de los temas que se han romantizado en el discurso de los hombres, pues sí, el tema de la famosa deconstrucción de la nueva masculinidad, eso está muy presente, ¿no? De escuchar a hombres, pues esto que dicen, yo ya estoy deconstruido, yo ya soy un nuevo hombre, y entonces el creer que desde ahí, pues ya no ejerzo ninguna forma de violencia, pues es de mucho riesgo también, ¿no? Entonces, pues, espero haber respondido ahí tu pregunta. Gilberto. Hola, hola, buenas tardes. Como siguiendo un poquito con el tema y lo complicado que es ir avanzando en estas masculinidades no violentas o poder aceptar una nueva forma de masculinidad. Compartir un poquito nada más que de repente me encanta a mí como hablar luego con los compañeros y compañeras y decirles la frase, qué difícil es ser hombre. Ante una cosa como esta, luego se prenden hombres y mujeres, ¿eh? Se prenden porque las mujeres dicen, no es cierto. Y los hombres, sí, no es cierto. ¿Cómo crees que yo voy a mostrarme que es difícil? No, es fácil. Y tiene que ver con toda esta ideología, idiosincrasia del machismo y de la masculinidad y no mostrar las debilidades, ¿no? Pero es como siempre importante que nuestros constructos y en las asociaciones donde estamos, tenemos que irlos trabajando porque trabajamos también con infancia y esta infancia necesita ir construyendo estas masculinidades para tener nuevas masculinidades, permitirse cuidar, permitirse estar enfermo, permitirse sentirse débil o vulnerable, pues
de estas cosas son necesarias como cualquier ser humano, no necesariamente son cosas que están atribuibles al sexo débil, al sexo femenino, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer y a pesar de que seamos licenciados, maestros, hasta doctores en todo esto, eso es indiscutible, ¿no? Es un trabajo que se tiene que ir haciendo a nivel personal y se tiene que ir picando piedra poco a poco, ¿sí? Nadie podrá decirse, yo ya estoy del otro lado, como bien lo decía Ricardo, ¿no? Entonces, nada más ese comentario corto para hacer alusión a lo mismo. Gracias. Gracias, Gilberto. Y sí, pues, o sea, creo que el que ya estemos acá, o sea, justo con todo lo que comentaba David, que está reflexionando y se da cuenta y habla de esta emoción que siente, eso ya es un pasito, ¿no? Se va dando. Y hablar y colocar el tema en nuestras instancias y trabajar con infancias estos temas, sí, pues, sí, si no lo están haciendo, qué bueno que lo empiecen a hacer y si ya lo están haciendo, pues ahí en lo que podamos desde Gendes apoyar o aportar, pues, con mucho gusto, ¿no? Ahí, ya casi se nos acaba el tiempo, pero ahorita les vamos colocando ahí la dirección electrónica, ¿no? Y con gusto ahí seguir apoyando. Tenemos un último comentario de David, ya para entonces cerrar. Gracias, David. Muchas gracias, compas. Pues empiezo con lo que casi dijo al terminar el compa José Gilberto, que aunque seamos profesionales, doctores, etcétera, aunque seamos el papa, compas, aunque seamos el padre del barrio o las monjas, ¿no? O sea, todas las personas, seamos el presidente, mandatarios, diputadas, senadoras, coordinadoras, todos. Miren, yo crecí pues en el barrio, ¿no? Yo soy del barrio, estudié psicología, y de repente me he dado cuenta que en el barrio pues no llegan chambas, ¿no? DIF no se encarga de eso, el Estado no se encarga de eso, se encarga de pavimentar una calle que la destruyen para pavimentarla de nuevo, ¿verdad? Pero no hay un taller que acompañe a las familias o no hay estas ondas. Nosotras trabajamos en instituciones o para quien trabaja en instituciones, para quien acompaña. Pero creo que no solo el trabajo está en las instituciones, no solamente el trabajo está en nosotros, nosotras, sino también allá. Creo que hay partes, hay personas que tal vez no alcanzan a integrarse a los servicios o a las actividades que tenemos para servir para esta cuestión progresista, para esta cuestión de la deconstrucción, estas cuestiones. Pero creo que sí es importante, no sé, en el metro, en la calle, en un puesto de dulces, en un puesto de tortas, de tacos, en la escuela, en el concierto. Miren, yo hago graffiti, yo soy escritor de graffiti. En el graffiti, la neta es que el ambiente es muy macho, ¿saben? La mayoría de la banda que escribe graffiti somos hombres. Mujeres yo creo que está como el 5%. Y la neta, a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo de repente estar como en ese show. No, o sea, ya topo el asunto, ¿no? Pero es difícil. Entonces, como comentario, hay que sacar esta chamba fuera de este espacio virtual. Está chido este espacio virtual, está muy bueno, ¿no? Y ahorita vamos a, no sé, a comer, ya por ahí está la hora de la comida, en la tarde el cafecito, galletas, qué sé yo. Pero después va a llegar el fin de semana y el fin de semana, entonces vamos, no sé, familia, parque, qué sé yo. En todas partes me parece importante accionar, no solo en esos espacios, no solo en las instituciones, en todas partes, ¿no? La lucha es continua. La lucha es continua y bueno, hasta se me ocurren algunas cosas del Eduardo Galeano, pero en él está chido y ya. Voy a atender unas cosas porque estoy aquí en la casa hogar chambeando. Ahorita regreso. Gracias, David. Pues yo creo que cerramos con Blanca, Gloria. Gracias. Gracias a todos, gracias. Pues sí, también comentar algo que precisamente el compa David estaba diciendo ahorita, es algo de lo que quería platicar, ¿no? Que pues estuve recientemente en la Ciudad de México y estuve con una amiga que es pues trabaja con inclusión de género y todo, y estaba hablándome acerca de las pláticas que les están dando a las personas del metro. Entonces, como reconocer este trabajo de la Ciudad de México es importante, y es precisamente esto, ¿no? Bajar de estos talleres, aunque muy buenos, porque en algún lugar se tienen que emplear, ¿no? Pero eso es precisamente bajar esta información, querer
de verdad hacer algo, ¿no? Por los demás. ¿Dónde? Donde están los problemas. Y qué mejor ahí, ¿no? Que en el metro, donde estén ya teniendo de verdad, pues no sé, un conocimiento de parte de feministas, por ejemplo, ¿no? Que estaba en el caso de la doctora, bueno, es doctorante, la maestra Gabriela Quintero, que les estaba dando un taller ahí a las personas del metro, ¿no? Y pues yo creo también un poquito ahí me quedé con la pregunta de, ay, perdón, de quiera, creo que era la señora que decía cómo empezar, ¿no? Con esta educación de los hijos y de verdad yo creo que deberíamos de hacer, no sé, como un nuevo, esquema, ¿no? De un vocabulario diferente para que podamos nosotras ver palpable todas esas micromachismos que vamos, una y otra vez más perpetuando, ¿no? Porque de verdad, bueno, en mi caso tengo 2 hijas que son feministas y que me pueden poner súper clara los micromachismos, ¿no? Que nosotras definitivamente como amas de casa no podemos entenderlos o no los razonamos de esa forma, ¿no? Y así como me pasa a mí, pues le pasa a todas mis vecinas, a mis comadres. Y entonces de eso se trata, ¿no? Estos talleres de aprender y de ir transmitiendo pues este conocimiento que no se quede nada más en nosotros porque, como dijiste hace rato, podemos salvar una vida, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahí pongo el libro de No son micromachismos, son machismos cotidianos. Las autoras es Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Y ahí encuentras, Blanca, esto como muy así en puntitos, ¿no? O sea, esto es un machismo cotidiano por esto y por esto, y esto se vive en casa, y esto se vive en la escuela, y esto se vive en lo público, ¿no? Entonces ahí queda como muy visual también. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Blanca y David también. Porque sí, evidentemente es importante que bajemos, ¿no? Esta información a partir de estos pequeños pasos que podamos dar desde nuestra vida cotidiana, también desde nuestras instituciones, de que estemos pensando ya y reflexionando sobre cómo incorporar estas nuevas miradas para justamente, ¿no? Evitar y formar futuros que no sean los más deseados, ¿no? De verdad, Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación del día de hoy. Les invitamos nuevamente, les compartí también por el chat, el próximo martes, 6 de diciembre, vamos a continuar con nuestra última charla de este ciclo. Está titulada Masculinidad y Buen Trato, y por supuesto nos van a seguir acompañando nuestros compañeros de Gendes. Y pues los esperamos nuevamente aquí el próximo martes. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ricardo, y pues un gusto enorme poder contar con ustedes para nosotros desde Fundación Queer. Saludos.